Muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a este nuevo espacio de DI+, Hablemos de Diseño Interior. En esta tarde nos acompaña el doctor Flavio Bevilacqua desde Río Negro, Argentina. Bienvenido, Flavio. Y tenemos también con nosotros la presencia de Genoveva Malo, nuestra decana, quien nos va a dirigir unas palabras de bienvenida. Genoveva. Muchas gracias, Manu. Un saludo muy afectuoso para todos. Una felicitación para quienes organizan este evento que nos está haciendo hablar de diseño de interiores. A Giovanni por la organización de esta charla concreta, a Manuela y a Cristian, miembros de la Junta Académica. Katy no nos ha podido acompañar, pero seguro como Junta de Diseño de Interiores están pendientes de toda esta actividad. Un saludo cariñoso a todos los profesores, estudiantes que nos acompañan. Qué alegría tenerte, Flavio, eres parte ya de la Universidad de la SUAY, de la Facultad de Diseño. Un orgullo tenerte, para quienes no le conocen. Flavio es una autoridad en diseño de interiores, diseño inmobiliario, compañero y amigo muy cercano también del doctorado en diseño de la Universidad de Palermo. Ha sido profesor también de la maestría en diseño de interiores y es una alegría tenerle a Flavio hoy, porque su pensamiento profundiza justamente desde la reflexión y la acción del diseño de interiores, el mobiliario, los cruces, las interacciones, y tiene una vasta experiencia que seguro va a ser muy enriquecedora para todos el día de hoy. Sin más, le doy una cálida bienvenida a Flavio, otra vez en Cuenca, le decía hace un momento, que no sea la última vez, pues serán muchas veces más de tenerte con nosotros. A todos los chicos, los estudiantes, bienvenidos, aprovechemos de esta importante conferencia. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, vamos a dar paso a Cristian Sicha y Giovanni Delgado, que son nuestros docentes que en esta tarde están a cargo de este espacio a través de su cátedra de taller de proyectos. Compañeros. Muchas gracias, Manu, Genito, Flavio, Joa, compañeros, profesores, estimados estudiantes. Tenemos el gusto de compartir con Flavio esta tarde. Permítanme un poco decir el currículum de Flavio. Flavio es doctor en diseño por la Universidad de Palermo de Argentina. Tiene una maestría en diseño industrial en la Escuela Politécnica de Diseño de Milán, Italia. Máster en diseño, gestión y desarrollo de nuevos productos por la Universidad de Valencia, España, y arquitecto por la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina, pasante del Zaha Hadid en Londres. Flavio es docente de la Universidad Río Negro de Argentina, donde fue director de la carrera de diseño de interiores y mobiliario de la Universidad Río Negro entre 2010 y 2014. Ejerce como docente de dibujo asistido por computador y diseño paramétrico y modelado 3D. Desempeña también como investigador independiente en el área del diseño, de la historia de la arquitectura y del problema de la relación entre agencia humana y operación de diseño. Autor de libros académicos, galardonado en becas de investigación y miembro del comité científico de la revista IDIMAS, editada por la Escuela de Diseño Industrial del Tecnológico de Costa Rica. Realiza además obras artísticas con realidad aumentada. Muchísimas gracias por estar aquí, estimado Flavio. Muchas gracias a usted, Cristian. Bien, bueno, un gusto conocerlo. Estamos conociendo ahora. Gracias por invitarme. Gracias, Giovanni, también por invitarme. Gracias, Manuela, por presentarme. Bien, comienzo entonces. La idea es hablar sobre algunos temas que me sugirieron y desarrollarlos y hacer algún aporte. Me han dado libertad como para poder expresarme y hacer algún aporte para expresar lo que estoy pensando en estos momentos, qué es lo que estoy pensando, o sobre qué estoy leyendo, o sobre qué estoy trabajando en relación al diseño de interiores. Yo quisiera comenzar, voy a ver si puedo compartir la pantalla, voy a compartir toda la pantalla, voy a hacer la prueba. Si se corta esta computadora, tengo otra computadora ahí al lado, o sea que tardaré unos instantes en volver a conectarme y en salir adelante nuevamente. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. Voy a poner acá, compartir. Bueno, pienso que ustedes deben estar viendo el PowerPoint en su formato de edición, de diseño, ¿no? ¿Es así? Sí, Flavio. Fantástico. Voy a intentar entonces compartir y que no pase absolutamente nada. Vamos para arriba, entonces. Vamos por acá. Bueno, recién hablaron un poquitito de mi currículum, de lo que era el currículum, y estaba resumido y lo han resumido, y gracias. Les agradezco muchísimo. Lo han presentado
súper bien. Es medio extraña mi vida, he dado vueltas por muchos lugares, y bueno, sigo dando vueltas, y mi idea es viajar a Cuenca en cuanto pueda, recién lo estamos hablando. Quisiera conversar con ustedes sobre algo que sucedió hace unos años. En el 2010, bueno, hubo una convocatoria y accedí al cargo de director de una carrera. O sea, en Argentina se hacen concursos en las universidades públicas, como se hace también en Ecuador. Bueno, gané un concurso público para acceder al cargo de director de una carrera. Lo curioso es que, bueno, que esta carrera era una carrera nueva que se creaba en una universidad nueva. En el año 2010 se inaugura una carrera y, bueno, me correspondió ser el primer director de esa carrera. Al principio, la dirección no se llama tal, no se llama como dirección, sino que se llama coordinación, porque los órganos de gobierno de una institución nueva todavía no están creados. Tiene que transcurrir un cierto tiempo para que se cree una serie de consejos directivos. Entonces uno está un poco solo, ¿no? Es como que tiene a su cargo una plantilla de docentes que tiene que crear, que no existe, tiene que crear un plan de estudios y tiene que coordinar con el resto de las otras carreras y además atender a los estudiantes. Digamos que durante esos 4 años aprendí muchísimo, trabajé en lo que tiene que ver con la gestión y con la gestión de una nueva carrera. Me gustaría reflexionar, entonces, mientras les voy comentando de qué trata esta carrera, les quiero ir mostrando un poquitito en dónde estamos. A ver si puedo anotar, a ver si funciona esto, creo que era así, ¿no? Dibujar, a ver si me deja dibujar. Por allá abajo, digo abajo, ahí en el sur, en esas regiones en donde, no sé si logran verlo, si se ve más o menos bien ahí, es en donde se ubica la universidad donde yo trabajo. Es un área enorme, pero concretamente está ahí, en esa región de ese lugar. Buenos Aires está por allá. Entonces, en ese lugar, en el norte de lo que es la Patagonia, esta parte de aquí sería la Patagonia, incluido Tierra del Fuego está por allá, en el norte de lo que es la Patagonia se crea una nueva universidad. Dentro de esa nueva universidad se propone crear la carrera de diseño de interiores inmobiliario. Se hace un concurso, mediante un concurso accedo al cargo de director. Esto, vamos a salir acá entonces. Esta universidad, a ver si logro borrar esto, perdón, No estoy práctico con lo que es el borrar, ¿no? A ver si me deja borrar. ¿Me ayudan en este caso, por favor? Borrar todos los dibujos. Ya está, gracias, ya lo logré. Esta, en la ciudad de General Roca, ustedes la ven por ahí, no sé si se ve ahí en el norte, en la ciudad de General Roca se crea una nueva universidad. Y la carrera que se da es diseño de interiores y inmobiliario. Al principio me pareció extraño que en ese lugar, ¿no? Que en ese lugar en el norte de la Patagonia se diese esa carrera, o sea, se eligiese esa carrera. Sin embargo, tiene mucho sentido, porque el diseño de interiores inmobiliario tiene que ver con los espacios interiores. Y en la Patagonia tenemos un clima bastante duro, o sea, en verano hace calor, seco, viento, en invierno también hace viento, que es seco también, y en determinados lugares la temperatura desciende por debajo de 0, ¿no? Está helando. Entonces se hacen muchas actividades en los espacios interiores. Y hay zonas turísticas, y esta universidad se creó en una provincia que es enorme, no ahí se ve más o menos cuántos kilómetros tiene, 724 kilómetros, que es muchísimo, de ancho, y tiene cordillera de los Andes hacia un lado, y tiene zona marítima hacia el otro, y tiene zona productiva en el norte, en el centro norte de esa provincia, ¿no? Digamos que toda esta región es una sola provincia, que es realmente enorme, ¿no? Tiene el tamaño de lo que sería un país en Europa. Entonces, en Ecuador pasa lo mismo. Ecuador es un país enorme si se lo compara con algunos países europeos. Bueno, esa es la superficie que abarca la provincia. Bueno, y sin embargo van estudiantes de toda la Patagonia, es decir, desde estudiantes de Tierra del Fuego o Ushuaia hasta de la región, ¿no? De la ciudad de Neuquén, etc. Bueno, entonces, llegado a este punto, vamos a borrar nuevamente todo esto. Vamos a borrar todos los dibujos y pasemos a ver si puedo avanzar. No estoy cómodo con el, ¿cómo es esto? Con el PowerPoint, a ver si llevo al PowerPoint. No, tengo que cerrar acá. Bueno, ahí estamos. La carrera de diseño de interiores se crea. Al principio trabajamos en un edificio muy chiquitito y empiezo a dedicarme a la docencia. Y cuando tengo que trabajar en esta carrera, bueno, tengo que leer una serie de documentos, muchos documentos que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación, te otorga, te obliga a leer documentación para poder validar lo que es el plan de estudios de la carrera, ¿no?
Y uno empieza a pensar, o sea, si lo que está haciendo es diseño de interiores o si está haciendo gestión del diseño. En realidad no sé si todo en lo que es gestión del diseño, que no necesariamente es diseño de interiores. Y lo que diseña en realidad sí, lo que hace un diseño es un diseño de las condiciones para que la educación pueda darse. Y es un trabajo muy interesante. Es decir, imagínense que ustedes tienen que crear una carrera desde cero, tienen una serie de documentos de lineamientos generales, de temas que tienen que ver no necesariamente con el diseño de interiores, sino tal vez con temas legales, ¿no? que hacen al funcionamiento correcto de esta carrera. De hecho, cuando se crea una carrera, se supone que hay una demanda social para que esta carrera exista. Puede hacerse desde una universidad de las llamadas privadas, o puede hacerse desde una universidad pública, pero siempre la demanda social existe, está ahí. Entonces, hay que situarse, ¿no? en el lugar, en la región en la que uno está, para saber cuál es la demanda social de esa región en particular que cubre la carrera, o sea, el área geográfica, que geografía entendida en el sentido social, ¿no? que cubre la carrera. Y en función de eso se fue diseñando la carrera de diseño de interiores inmobiliario, que de hecho desde el que nació funciona muy, muy bien. Pero mi relación con la docencia viene desde antes, o sea, todo esto que se ve muy chiquitito no se debe entender, pero es una serie de fotos tiradas desde un ángulo, de un vértice del interior de una habitación. Esa habitación es un aula de una escuela secundaria. Antes de dar clase, o sea, yo me vinculé con la docencia en una universidad tecnológica dando dibujo técnico y en una escuela haciendo talleres. Por lo general, cuando había un espacio, es una escuela secundaria, cuando había un espacio, no estaba completo, creaban un taller. Y cuando no sabían a quién darle ese taller, me llamaban. O sea, había convocatorias y yo terminaba dando ese taller. Y eran talleres que tenían que ver con creatividad, con arte, con diseño, y los daba. Esto es algo muy particular que me sucedió una vez. Un año venía trabajando muy bien, y cuando terminó el ciclo lectivo, cuando terminaron las clases, les pedí las autoridades que me prestaran un aula para seguir trabajando con los estudiantes que quisieran ir. Y fue interesantísimo, bueno, en el mes de diciembre, que es cuando nosotros terminamos las clases, que se supone que todos los estudiantes se van porque no quieren volver a la escuela, se llenó el aula de chicos, y de distintos niveles, de distintas edades, y todos fuimos a trabajar y trabajamos un montón. Lo interesante es que cerrábamos el aula, nos íbamos, y al otro día a la mañana volvíamos, almorzábamos ahí, estábamos un rato, pasaban los padres de los estudiantes, conversaban con nosotros, pasaban algunos, llegaban los hermanos de estos chicos, conversaban, se dan unas situaciones interesantísimas. Y trabajamos con muchísima libertad, ¿no? Esto lo hice antes de ser director de la carrera de diseño de interiores inmobiliario. Este era un poco el ámbito de trabajo. Todo esto se cerró con una exposición en la Alianza Francesa de la ciudad de Bahía Blanca. Esa es otra ciudad, no es San Genaro, donde trabajo ahora, en el sur de la provincia de Buenos Aires, ¿no? La Alianza Francesa nos prestó unas salas, hicimos una exposición pública y se llenó de gente, fue muy lindo realmente cómo terminó esto. Y esto es la universidad. Yo hasta el día de hoy, hasta que Giovanni y Cristian me pidieron que hiciera esta presentación, nunca había reparado en esto. Yo trabajaba de esta manera en la escuela secundaria, y para mí había un corte en mi vida entre lo que era antes de la universidad de diseño de interiores inmobiliarios y lo que es ahora, mi vida ahora siendo docente de la universidad, ¿no? Habiendo sido director. En realidad no hay tanta diferencia. Me llama muchísimo la atención esto, acabo de descubrirlo y me gusta que sea así. Trabajamos de esta manera, ¿no? Ese es un edificio nuevo donde estamos trabajando ahora, o estábamos trabajando hasta antes de las situaciones estas de cuarentena y de pandemia, pero el modo de trabajo suele ser el mismo, ¿no? Se pone el cuerpo, es una carrera donde se pone el cuerpo, y todas las materias, inclusive las más técnicas, hasta en las más técnicas se pone el cuerpo, en el sentido de que uno se expresa o tiene que dar cuenta de algo que no existía y que él hace existir, ¿no? Como los diseñadores. Trabajamos de esa manera. En algún momento un determinado proyecto no existe y en algún momento empieza a existir de alguna manera. Bueno, y hay que salir a defenderlo, ¿no? Si se quiere, de alguna manera, o a dar cuenta de él, de por qué se hizo eso. Bueno, y eso es poner el cuerpo. Bueno, acá literalmente se estaba poniendo el cuerpo, bueno, nos tiramos al piso, andamos descalzos y nos calcamos, hacemos este tipo de talleres que me fascinan, ¿no? Y probamos con muchísimos materiales. Esos eran los años introductorios, ahora no se hacemos así, un cambio de plan de estudios, pero como se ve, se trabajaba desde maquetas en escala, hasta se hacían pruebas con materiales, con hormigones, y se pegaban cosas, y terminábamos muy tarde de cursar y era lindísimo. Entonces, hay varios temas que me llamaron la atención que tienen que ver con el diseño, ¿no? Primero que la carrera de diseño, ¿no? la tiene que diseñar un diseñador. O sea, el tema de diseñar las condiciones para que algo exista. Crear las condiciones para que algo exista es estar trabajando
para eso que se quiere que exista. O sea, uno tiene la sensación cuando uno redacta ese plan de estudios, tiene la sensación de que está creando como huecos, como si fuesen habitaciones huecas que alguien las tiene que completar, ¿no? Pero en parte es así, y en parte no, porque hasta a cierto punto, así como cuando uno hace un proyecto, le da un toque personal, aunque tiene que respetar las intenciones de su cliente, digamos así, siempre aparece la mano, ¿no? La mano personal, la línea personal. Bueno, y eso aparece cuando uno hace estos planes de estudio. Y esos talleres, esa manera de tirarse al piso, de poner el cuerpo, acabo de darme cuenta, y gracias por haberme invitado a esto, que no hay un corte tan drástico en mi vida como yo pensaba, un antes y un después un antes de la universidad y un después de haber comenzado a dar clases en la universidad, sino que hay una cierta continuidad, ¿no? Seguimos poniendo el cuerpo y seguimos haciendo ese tipo de cosas. Hay aspectos humanos, ¿no? Que obvio, ustedes van a decir, claro que hay humanos, si estamos haciendo una carrera universitaria donde hay un montón de estudiantes, sí, pero me refiero a que lo humano existe tanto y te da sorpresas. Yo podría contar muchos temas que tienen que ver con la creación de la carrera, con los problemas que tuve, rarísimos, que jamás me hubiese imaginado que iban a aparecer, pero rescato lo bueno, ¿no? Que gente que no tenía acceso a la educación pública, libre y gratuita, de repente la tuvo. Estamos en una ciudad donde no se estudiaba diseño, se empezó a estudiar, y hace unos 4 años se creó la carrera de arquitectura en función de la carrera de diseño de interiores inmobiliario. O sea, los docentes que empezaron conmigo en aquella época dando clase, se han desarrollado, han crecido como docentes en el ámbito de la docencia, se han especializado y hoy pueden dar también arquitectura. Es decir, que ha crecido y que la carrera ha sido un éxito. Y es una carrera en donde la imaginación, donde el tema de lo posible y lo imposible, y el tema de la negación tuvieron un peso muy fuerte. ¿Por qué rescato estas 3 ideas, estas 3 nociones? Porque cuando pienso en la carrera, en la creación de una carrera, concretamente de esta, recuerdo esto, ¿no? O sea, imaginarte algo que no existe. Cuando empezamos a dar la carrera ni siquiera teníamos un edificio, un aula en donde enseñarla. Alquilábamos un salón de usos múltiples de una escuela, y después en un edificio de viviendas se alquilaron unos departamentos, se demolieron las paredes y se armaron las aulas. Hoy en día tenemos nuestro propio edificio, ¿no? Y fue interesantísimo porque la educación justamente se daba entre nosotros. O sea, uno asociaba a la universidad con la presencia de las personas, porque el edificio no tenía absolutamente nada que ver. Cuando estábamos nosotros, creábamos ese clima de educación, ¿no? Estaba el docente, estaban los estudiantes y trabajábamos juntos, ¿no? El tema de lo imposible, es decir, aparecía constantemente, o sea, personas que jamás pensaron que iban a poder seguir estudiando después de la escuela secundaria, de repente se encuentran con una carrera soñada por ellos, ¿no? A la cual no podían acceder porque hubiesen tenido que trasladarse a otra ciudad para estudiarla. De repente la carrera llegó a la ciudad en donde ellos vivían y pudieron estudiarla. Entonces, era una reflexión constante, es decir, sobre ese hecho de que tenés la posibilidad de estudiar lo imposible, lo que se puede hacer. Y el tema de la negación, o sea, la negación vino llegó de muchas maneras. ¿Por qué digo la negación? Porque cuando se creó esta carrera, inclusive hubo celos entre profesionales que estaban viviendo en esa ciudad, ¿no? Hubo muchos profesionales en el ámbito de la arquitectura, sobre todo, que no la querían. Que no la querían porque se estaba creando una suerte de competencia para ellos. Inclusive algunos de esos profesionales llegaron a ser docentes y tuve problemas con ellos, por eso hablo de la negación. Pero al fin y al cabo, después de 10 años de dictar esta carrera, se puede decir que realmente fue ¿cómo es esto? Un verdadero éxito. Estamos, y es el día de hoy que sigue funcionando. El tema viene por acá, entonces. Ruptura del espacio cuando trabajamos nosotros, cuando trabajan los diseñadores en el espacio interior. Ruptura de la continuidad, ¿no? En el caso de crear una carrera nueva en una ciudad que no se la esperaba, ¿no? Que fue una especie de sorpresa para ellos. Esa ruptura, ¿no? Descubrir el punto fijo, la referencia, es central en toda orientación futura, dice Mircea Eliade, desde la antropología. Ese trabajar, ¿no? Entonces, es diseño de interiores inmobiliario, ok, ¿y qué es diseño de interiores y qué es mobiliario? ¿Cuándo un espacio es interior y cuándo es exterior, ¿no? ¿Cuándo un mobiliario es mobiliario o es parte de la arquitectura? Bueno, todas esas preguntas uno se las va preguntando cuando trabaja en esto, o sea, cuando teoriza. Yo en mi caso teorizo, estoy netamente 100% en el ámbito de la teoría, ¿no? Entonces, distintos artistas lo han presentado, distintos artistas tratan con el corte, ¿no? Con el corte de realidades, digamos así, de esta manera. Esta foto me llamó muchísimo la atención porque justamente trata de eso, ¿no? O sea, de qué es lo que define que un espacio, que un clima, que un ambiente sea tal o que no lo sea.
Dejo ahí el vínculo, el dato del autor y sigo adelante. Bien, para pensar ahora yo quiero mostrar una serie de imágenes y para guiarme un poco en esta presentación, quiero ver estos temas, ¿no? El tema que tiene que ver con la teoría, que se os explico brevemente ahora, el tema que tienen que ver, que son específicos, especificidades del diseño de interiores inmobiliario, ¿no? El contacto piel, lo táctil en lo visual, lo sonoro en lo táctil, las temperaturas, escala y relaciones, ¿no? Con el espacio en donde uno se encuentra. El tema de la teoría parece complicado, pero hay teorías sobre diseño de interiores inmobiliario, pero no sé, por alguna extraña razón no tienen la fuerza o el peso de lo que tiene la teoría quizás en arquitectura, o en otras disciplinas distintas que no son del diseño, o no tiene el peso de la teoría que tiene, por ejemplo, en diseño gráfico, concretamente. Y la estamos haciendo. De hecho, yo lo siento mucho eso ahora cuando se trata el tema de la pandemia y de la cuarentena, cuando tenemos que estar encerrados en los espacios interiores. Por lo general en los informativos llaman a psicólogos, inclusive hasta algunos arquitectos ha hablado, pero sobre todo hablan psicólogos, profesores, docentes, maestras de escuela, pero diseñadores de interiores no. Y justamente el tema de cómo se habita un espacio interior es una especificidad del diseñador de estos espacios. Voy a avanzar un poquitito con las imágenes, ¿no? El tema del contacto piel, lo que nos caracteriza justamente, lo que caracteriza esta profesión, es el tema de que quienes habitan los espacios interiores tocan, ¿no? Tocan con su piel las cosas que están ahí adentro. Esa es la relación íntima que hay entre ese mobiliario que uno elige poner, entre esas superficies que uno elige poner dentro de un espacio interior y no otras, ¿no? Y el usuario, la persona que habita ese espacio interior. Se llegan a establecer relaciones de afecto entre los muebles, entre las telas, entre los colores, entre la temperatura, ¿no? de las atmósferas interiores que se generan. Bueno, ese es el nivel de relación que hay entre el espacio interior y el ser humano, ¿no? Que lo habita. Y se dan esas situaciones casi de sinestesia, digamos, o sea, entre lo táctil y en lo visual, ¿no? O sea, sentir la porosidad de una superficie cuando vos la ves, o sentir un sonido cuando vos apoyás una mano, te imaginas un determinado tipo de sonido. Bueno, ese tipo de relaciones, ¿no? Son con las cuales nosotros diseñamos. Es más, es material de diseño del cual nosotros disponemos y con el cual trabajamos para darle forma a nuestros proyectos. Y hay todo un tema fundamental, ¿no? Relacionado con las escalas y con las relaciones, o sea, y proporciones, habría que poner acá, ¿no? Las relaciones como un tipo particular, las proporciones como un tipo particular de relaciones. Es decir, una cosa es la escala, la medida, digamos, o sea, que tiene una cosa, y otra la relación entre una cosa y otra cosa totalmente distinta, ¿no? O sea, cómo se ponen una junto a la otra, y cuál es la relación entre los seres humanos y que habitamos y los espacios interiores. Después me gustaría hacer una referencia al COVID, que demasiadas y que uno ya sabe. El arte ha trabajado este tipo de relaciones. Por ejemplo, Tomás Saraceno es un artista que trabaja, bueno, si ustedes lo googlean van a ver que en su página tiene una serie de arañas y le llama mucho el tema de la atención de las cuerdas y cómo las cuerdas, esa especie de tejido de araña relaciona distintos puntos, ¿no? Y como si vos tocas un punto de esa tela de araña, la araña que está en la otra punta de la araña, de la tela lo siente. Bueno, él habla de las relaciones, de la manera de comunicarnos, ¿no? Entre unos y otros, aunque estemos distantes y que formamos una red. Y hizo una serie de instalaciones donde esas cuerdas, además de ser material físico que te relaciona con otros, suenan, ¿no? Y tienen ese sonido. Este tipo de situaciones, de propuestas que hacen los artistas me ayuda a pensar. Me ayuda a pensar en el diseño de interiores y mobiliario. Y esto, ¿no? Esta manera de acariciar las superficies, de tocar las superficies, de envolverlas, del contacto de la piel desnuda con el material, eso es diseño, ahí está el diseño de interiores inmobiliarios. Es una especificidad a la que ninguna otra disciplina creo que llega. Tal vez del diseño, estoy diciendo, tal vez lo que es el diseño de indumentaria, ¿no? Pero así de cercano estamos con el cuerpo humano, ¿no? O sea, y esto ha estado en todos los informativos, al menos acá en Argentina, en todos los informativos hasta hace un tiempo que decían cómo hay que desinfectar las superficies, cómo hay que poner alcohol, y sin embargo jamás llamaron a un diseñador de interiores. Tal vez el problema haya sido mío, ¿no? Yo tendría que haber directamente llamado por teléfono, es el que quería hablar de diseño de interiores inmobiliario. Pero bueno, todo esto que vemos acá es material de diseño. Y como empecé hablando de educación, sin querer no, digamos, me quedó como referencia el tema de
casi de la educación. Al menos en las universidades, por acá en Argentina, cuando se habla de interiores inmobiliarios, se habla un poco se habla de caja arquitectónica, y dentro de la caja arquitectónica pones el mobiliario y haces tu diseño, cosa que me parece malísima, que tengan esa manera de referirse al diseño de interiores. El problema que existe hoy en día es que la mayoría de los docentes somos todos arquitectos, entonces todavía no hay sensibilidad por el diseño de interiores. A medida que vayan egresando nuevos estudiantes, quizás todo esto cambie, esperemos, ¿no? De no estar mal formándolos. Esto que está acá a la derecha, fíjense, son una serie de esquemitas que se parecen mucho al libro de Ching, ese de Francis Ching, donde aparecían esos dibujos que él hacía, que eran a mano alzada, en lápiz. Y bueno, normalmente se utilizan en diseño interior para definir un espacio interior, pero se usan también en arquitectura. Yo creo que son como ejercicios morfológicos son muy interesantes, pero el diseño interior es un poco más allá de eso. Se hacen este tipo de esquemas también, estos que se ven por acá, donde dice, bueno, cómo un espacio abre el exterior y cómo se relaciona con el exterior, y se pone la escala humana. Entonces, bueno, ese tipo de exteriores, ¿no? Se los subdivide, cómo se subdivide un espacio. Hay un montón de esquemas de este tipo en Internet. Se los googlea y aparecen muchísimos, ¿no? Al punto de que ya aparece esta foto, esta imagen, ese render con una caja, parece una caja de archivo y adentro hay una especie de departamento. Bueno, esa es un poco la concepción que tienen los arquitectos de lo que es el diseño de interiores y mobiliario. Estamos, obviamente que no estoy de acuerdo con esta concepción que ellos tienen, por muy distintas razones. Vamos por acá. Por muy distintas razones. Tengamos presente el esquemita este de la derecha y vamos a ver un poquitito las fotos que están a la izquierda. Esas fotos que están acá a la izquierda son unas fotos cualquiera. Es decir, googleé también espacios interiores y vi que en una aparecía en esta de acá de la izquierda una serie de vidrios, y este es un empapelado que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Entonces dije, ok, cuando nosotros dibujamos en planta, un plano cualquiera, todos lo hemos hecho en AutoCAD y lo imprimimos, vemos que las paredes aparecen pintadas de negro o como una línea blanca, de negra sobre una superficie blanca, ¿no? Que es el papel. Y es eso más o menos lo que aparece por acá, es decir, líneas que tienen, superficies que tienen un determinado valor, que se han dado con alguna suerte de textura, una trama que han hecho por ahí, y no mucho más, la escala humana. Pero en realidad, para los diseños de interiores van mucho más allá de eso. O sea, esto, por ejemplo, esto de la izquierda, que se vería en planta, esto se vería simplemente como una línea, o sea, un papel blanco. En realidad, cuando nosotros lo vemos en el espacio interior, y dentro de la cabeza, dentro de la mente, ha visualizado este diseñador interior, esa superficie de espejos. Entonces, esa línea blanca no es un muro opaco, ciego, está con pintura, sino que pasa otra cosa muy distinta ahí, ¿no? Hay un espejo y me duplica lo que es la habitación. O sea, mediante una imagen yo duplico las dimensiones de la habitación y mirando hacia la pared, en lugar de ver algo opaco, una superficie opaca, estoy viéndome reflejado y viendo a través de la ventana hacia aquel lado. Entonces, esto es una especificidad del diseño de interiores, ¿no? O sea, trabajar, por ejemplo, con este tipo de superficies, con espejos, ¿no? Con reflejos. Entonces, esto es específico del diseño de interiores inmobiliario. Y esto también, o sea, en lugar de ver estos que está con un empapelado, con unos motivos enormes y con un color muy particular. Eso es una especificidad del diseño de interiores inmobiliario. El diseñador de interiores inmobiliarios se dedica a este tipo de cosas. Que es muy distinto que hablar de esto como si fuese una simple caja arquitectónica. De hecho, la caja arquitectónica así nombrada no es tal. O sea, para el diseñador de interiores, ¿no? Cuando un diseñador de interiores ve esas paredes, no es una caja, son paredes. Y esas paredes son porosas, o las puede hacer porosas, o las puedo gradar, o las puedo hacer más anchas, hacer que invadan más el vacío interior. El vacío interior no es el espacio interior. Me parece que se me olvidó borrar algo, a ver si puedo pasar. Ahí estamos. Entonces, inclusive a ese punto de que en algún momento se habló de eso, ¿no? Se habló todo del poché. El poché era ese ensanchamiento de las paredes. En algunos edificios inclusive hasta quedaban huecos, a los cuales no se accedía de ninguna manera, pero este poché tenía que ver con la composición, ¿no? Con las visuales desde el espacio interior. ¿Qué forma tenía que tener esa pared? Hoy en día tal vez se vea ese espacio que quedó ahí dentro de esa pared con una especie de residuo. No creo que sea así. De hecho, si ustedes googlean poché en arquitectura, aparecen algunos textos que dicen el residuo, o a poché lo califican de residuo. En realidad es algo que va mucho más allá de eso. Tiene que ver con el diseño de un espacio interior. Entonces, en este caso se necesitaban paredes anchas, y no solo se diseñaba entonces en lo que es el espacio interior, sino que como parte integrante del diseño del espacio interior aparecían los muros. Entonces esa caja arquitectónica no es tal, está mal referirse, ¿no? Como lo que hay por ahí alrededor como caja arquitectónica. Es lo que yo pienso. Es mucho más que eso,
para el diseñador de interiores y mobiliario, ¿no? Tal es así que, fíjense, este señor se llama Hernán Martínez, un artista que es de una ciudad que se llama Trenquelauquen, que es del sur de la provincia de Buenos Aires también. Él pinta los cielos rasos, ¿no? Pintura al fresco sobre cielos rasos. Este tipo de actividades que en Argentina están casi totalmente olvidadas, en realidad no son un decorado, no son algo que está pegado, no es algo de lo cual se puede prescindir. Cuando uno diseña un espacio interior y cree necesario hacer este tipo de intervenciones en el cielo raso, pasa a ser parte fundamental del proyecto, ¿se entiende? O sea, para un diseñador de interiores inmobiliarios esto es importantísimo, es fundamental. No podría dibujar un plano en corte simplemente con una línea negra representando el cielo raso de yeso, está por ahí. Porque ahí pasan muchísimas más cosas que el cielo raso de yeso. ¿Estamos? Y el tema de las escalas y de las proporciones. Si uno hace un plano de vuelta en AutoCAD, no va a poder representar la sala de los gigantes que está en el Palazzo T, allá en Mantova, en Italia, en el norte de Italia. O sea, fíjense lo que es esto, ¿no? Hay una historia, hay un tema social, hay una realidad social muy fuerte que hace que dentro de este palacio el artista pinte, que lo hizo Giulio Romano, el palacio, pero no recuerdo el pintor, pinte de esta manera, ¿no? Esa especie de gran terremoto social que había en aquella época, ¿no? Y lo pinta, fíjense, esto que se ve por acá abajo es la puerta de acceso a la sala, ¿no? Y por ahí arriba están las figuras gigantes, enormes, desproporcionadas con las personas que estamos dentro. O sea, son mucho más grandes, te invaden, se te caen encima las personas con esas figuras pintadas sobre las paredes, ¿no? Esto es muy importante para un diseñador de interiores. No es escenografía, no es que estás enmascarando algo, estás diciendo algo muy fuerte dentro de esta sala y has querido, por voluntad propia, ¿no?, pintarla de esta manera, ¿no? Que no se reconoce dónde está la transición entre el cielo raso, que es abovedado, y las paredes. Esa otra que lamentablemente salió fuera de foco, ¿no? Entonces, hay una relación de escala que no siempre se respeta, que se va alterando en función de cuáles son los deseos del diseñador de interiores inmobiliarios. El diseñador justamente tiene la libertad, ¿no? Esa libertad responsable, que es la que tiene el diseñador, de intervenir los espacios interiores como él lo considere conveniente. Y tal vez el tema habría que empezar a pensar un poco lo que es, en lugar de pensar en diseño de interiores inmobiliarios, habría que pensar en diseño de mobiliario e interiores, ¿no? O sea, diseño de interiores inmobiliarios, ¿qué pasa si empezamos en diseño de mobiliario e interiores? ¿Qué pasa si el mobiliario empieza a crecer hasta definirnos la arquitectura, digamos, lo que viene por alrededor, o las paredes, ¿no? ¿Entienden lo que les quiero decir? Ese es un libro que me compré, se vendía Ana Yudina. No sé, lo compré y parece que son esos libros que se venden a montones, que por ahí se ponen de moda y que no son muy interesantes, pero me pareció interesantísimo un capítulo donde ella justamente dice que los edificios crecen y crecen tanto que en realidad hacen edificios. Y me encantó que lo dijera, porque es como que el mobiliario es el que se infla y define edificios. Y más que en esto, este es un ejemplo que puse yo, ¿no? De arquitectos. Esa es una maqueta que anduvo a las vueltas donde se ve que hay un espacio casi como la definición de caja de arquitectura, un espacio casi neutro donde construyeron y es todo mobiliario ese interior. Pero ella va más allá de eso y me llamó muchísimo la atención, ¿no? Que ella, justamente el comentario que hace y justamente lo que dice es que todo el edificio, todo el edificio es un gran mobiliario, ¿no? Y la gente se mueve por dentro de un mobiliario, como es la Biblioteca José Vasconcelos en México, y da justamente este ejemplo ella, ¿no? Entonces dice, todo esto es mobiliario, y todo esto crece, e incluso hasta lo puede alterar como mobiliario, y la gente pasa caminando por ahí adentro, ¿no? Esa es la importancia que le da al mobiliario, y me encantó. No es normal que alguien le dé tanta importancia al mobiliario. Un arquitecto no se lo va a dar porque no sabemos, o porque no lo reconocemos, o porque nos cuesta entenderlo, pero en cambio ella, que sí se dedica al diseño de interiores, es como que lo valoró, lo descubrió, lo hizo manifiesto, y me encantó cuando lo dijo, porque es la escala del diseño de interiores y mobiliarios como que adquiere esas dimensiones, ¿no? Otro tema que es específico, estoy hablando como de especificidades del diseño, no es el tiempo de permanencia de algo, ¿no? Que el factor tiempo adquiere una importancia relevante cuando uno hace un proyecto, es decir, una cosa muy simple, que el mueble tiene la capacidad de moverse, ok, sí, lo puedes mover de un lugar a otro, es fantástico, eso todos lo sabemos, pero diseñar el movimiento del mueble, las alternativas, las variaciones que se pueden hacer de las posiciones relativas entre uno y otro dentro de un espacio, es un tema de diseño muy importante. Nosotros lo sabemos ahora y toda la gente que está en cuarentenada, encerrada ahora, realmente empieza a tomar noción de eso, es muy importante y es un tema nuestro.
ese flamear de las cortinas, ¿no? Cuando entra una brisa, ese es un tema de diseño y es nuestro. Fíjense qué alejados que están los esquemitas, esos esquemitas son horribles, por eso los pongo ahí. Qué alejado que está de estos esquemitas de acá a la derecha, todo esto que vemos acá a la izquierda, ¿no? Hay una cierta vida, hay una cierta manera de pensar los espacios interiores que se aleja muchísimo de esto que está acá a la derecha. Y esto que está acá a la izquierda, o sea, lo que estoy diciendo es que para representar espacios en diseño de interiores, ya sea porque estamos proyectando, o porque queremos presentar un proyecto a un tercero, es algo muy distinto de como cuando uno presenta un proyecto de arquitectura. O sea, pasan otras cosas y uno necesita otros recursos para presentarlo. Y eso es un tema que me fascina, que es también específico del diseño de interiores inmobiliario, que son los almohadones, ¿no? Cuando uno googlea almohadones, pone en Google almohadón, aparecen esto, ¿no? Unos cuadrados o rectángulos rellenos con laterales, con distintas alturas en los laterales, con distintos tipos de costura y texturas, punto, ¿no? No aparece mucho más. Sin embargo, esto me encantaría hacerlo, es un tema de diseño. El tema de diseño es algo fascinante, o sea, de diseño de almohadones es algo realmente fascinante. Fíjense, acá a la izquierda está el diseño de un almohadón para mujeres embarazadas. En realidad es una cosa rarísima, es largo, da la vuelta, puedes apoyar la cabeza, entonces una pierna pasa por arriba, otra por abajo, le libera la panza a la señora, ¿no?, que está embarazada, y esta rodilla no se le pega con la de abajo y no le comprime el tema, la panza cuando ya está embarazada. Es decir, uno puede diseñar almohadones complejísimos. Hay almohadones como el que está acá arriba a la derecha, si todavía me están viendo, y les agradezco muchísimo que estén viendo por ahí. Ese que está acá arriba a la derecha, lo ven, que es para personas que tienen algún tipo de herida y tienen que sentarse por ahí. Y hay páginas. Esta es un blog que hizo una señora, un blog en Blogger, creo que es gratuito, se llama Trapitos. Esos blogs que por lo general el mundo desprecia, para nosotros son interesantísimos. Y yo los trato con muchísimo respeto, porque justamente que trata gente casi que desde ¿cómo les puedo decir? Desde la actividad manual, sin ser profesionales, ¿no? Tratan justamente con temas que nosotros tratamos, y algunos llegan a tratarlos muy bien. De hecho, de este blog Trapitos saqué este modelo de almohadón. Que diseñar un almohadón sería un tema de diseño fascinante. No sé por qué los almohadones son cuadrados, hasta cierto punto inflados. Pueden tener formas muy distintas, ¿no? Pueden tener casi como ser deberían asemejarse más a un peluche, a un muñeco, a un oso, que a un cuadrado. No sé por qué tienen toda forma de cuadrado, tal vez porque no los hemos pensado, pero la verdad es tema de diseño fantástico para hacer en algún taller de diseño, ¿no? El almohadón. Me acuerdo del tema del almohadón por el tema de Charlotte Perriand. Cuando Charlotte Perriand va al estudio de Le Corbusier en París a pedirle trabajo, Le Corbusier la echa, le dice, no, nena, salí, acá no bordamos almohadones. A mí me quedó eso grabado. Acá no bordamos almohadones. Este es un trabajo de hombres, esto es en serio, estamos construyendo edificios, andate. Bueno, el tiempo volvió, y bueno, desde que ella volvió, en las obras de Le Corbusier empezaron a aparecer esos muebles con tubos de acero cromados espectaculares, como los hacía Charlotte Perriand. Lo mejor que le pasó a Le Corbusier fue justamente haberla incorporado Charlotte Perriand a su oficina. Pero me quedó grabada esa frase, ¿no? Para despreciarla dijo, no bordamos almohadones. Y el almohadón en realidad es algo fundamental, ¿no? Porque para nosotros y para todos los seres humanos que vivimos en esos interiores, porque justamente se da esa relación, tenemos una relación piel, ¿no?, con el mobiliario, y todos nuestros cuerpos son distintos, pesan distinto, nos movemos distinto, y cambiamos durante el día, ¿no? Yo recién les decía que tengo que bajar muchísimo de peso. Bueno, cambiamos nuestra posición durante el día porque hacemos actividades distintas, entonces tener un almohadón que se adapte, ¿no?, que haga de junta, de dilatación entre nuestro cuerpo y el mobiliario es algo fantástico, ¿no? Que lo podemos llevar a este almohadón de un lugar a otro, o tener distintos almohadones que nos acompañan. Es un tema de diseño alucinante que habría que desarrollar. Y una vez más, de vuelta, hablando de a qué apuntamos los diseñadores de interiores inmobiliarios, ¿no? O sea, acá tenemos a la izquierda, bueno, es un cielo raso de Gaudí. A la derecha tenemos un vinilo. El vinilo, por lo general, en el ámbito de la arquitectura se lo desprecia, pues, qué sé yo, escenografía, no sé qué dicen, cualquier cosa. Pero en realidad es algo fantástico, ¿no? Porque vos podés cambiar de imágenes y podés diseñar qué imagen querés en un cielo raso. ¿Se entiende? O sea, no tenés necesidad de construirlo de una manera genial, como hizo Gaudí, que hoy en día nos saldría carísimo, sino que, es más, en cada estación podés tener un cielo raso distinto porque tenés la posibilidad de trabajar con vinilos. Y eso es tema de estudio. Y esto es el mobiliario que aparece, ¿no?, en una de las, como se dice, bloques de AutoCAD. Que sí, que es interesante, que nos sirve tal vez para diseñar alguna distribución básica en un espacio interior. Aparece una serie de instalaciones, ¿no?, de objetos que quedan fijos, como aquellos que tienen que ver con la cocina, que están conectados al gas, a los desagües, al agua. Y aparecen estos muebles, ¿no?, que justamente
la gran virtud de los muebles es que se mueven. O sea, es algo tan simple, tan obvio, pero esa obviedad justamente es la que nosotros diseñamos. ¿Qué mueble ponemos y en dónde lo ponemos? Y hablando de acabados y de superficies y de cómo cambian los muebles, esto me llamó muchísimo la atención, ¿no? Un diseñador, Lucas Riese, por acá abajo está, ¿no?, su nombre, Lucas Riese hace este tipo de cosas. O sea, toma un mueble y lo pinta. Pero fíjense cómo cambia, ¿no? No estoy diciendo, lo que estoy diciendo justamente es que el acabado superficial, ¿no? Hay una frase que asocia lo superficial con lo falso, con lo mentiroso o con lo innecesario. Pero no, lo superficial es justamente lo que entra en contacto con el ser humano en el mueble, ¿no? Entonces, a través de la vista tenemos este mueble, y quizás tenga algún tipo de textura, si lo decíamos, lo vamos a ver de alguna otra manera. El tema de lo superficial es fundamental para nosotros, para los diseñadores de interiores. Y bueno, hay mucha gente que se dedica a eso y hay que tomarlo súper en serio. Y más, para seguir, como se dan cuenta, estoy tratando de encontrar puntos que sean especificidades del diseño de interiores y que vienen, que justamente son, que nos sirven de argumentos para defender nuestra existencia, digámoslo así, ¿no? Allá arriba a la izquierda, fíjense, hay una de esas mesas y sillas con apoyabrazos de Philip Stark, y hay algunos muebles que encontré, bueno, de Monus, de esta señora, y hay unos otros muebles que justamente, así como acá el acabado superficial es pintura, en estos muebles son transparentes, el material es esencial. Nuevamente, si dibujamos esa silla como aparecía dibujada en las plantillas de AutoCAD, va a aparecer dibujada con valor de línea sobre fondo blanco. Pero cuando la vemos en el espacio interior, vemos que alguna es transparente, otras son translúcidas. Vemos que este mueble que está acá en el centro tiene espejos y refleja todo su entorno. O este otro es de tela, ¿no? Este es de tejido y otros de soga, digamos. O sea, es decir, que los materiales son muchísimos y nos diferenciamos totalmente de los arquitectos o lo que pueda llegar a ser alguna otra persona, sobre todo de la manera de pensar. Y estas imágenes que yo rescaté de Google en realidad son imágenes que nosotros tenemos en nuestra cabeza cuando estamos diseñando. Entonces ya desde nuestra manera de pensar nos diferenciamos de otras disciplinas, ¿no? Bueno, hay muchos ejemplos y algunas definiciones que tienen que ver con el mueble, etc. Es algo curioso, porque justamente recién decía que mueble es aquello que se mueve, ¿no? Pero hay algunos muebles que se mueven más que otros. Esta es una mesa que me parece fantástica, de Enric Miralles. Es una de esas mesas que se mueven poco. Realmente es pesadísima. Es parte casi de la instalación, ¿no? O sea, después de la albañilería viene, qué sé yo, la mesada, ¿no? El inodoro, esas instalaciones son pesadas. Y después de la mesa del inodoro y esas instalaciones pesadas, quizás esta mesa. Pues esta mesa no la vas a mover todos los días de un lugar a otro de manera tan fácil así como moves una silla, ¿no? Pero sin embargo tiene una versatilidad que la hacen única, ¿no? Esa posibilidad de tener esa especie de ¿cómo se dice?, de solapas, ¿no? Que se van abriendo y que se van cerrando. Y la hacen única. Es una mesa que yo siempre uso de ejemplo cuando tengo que dar clases, que me parece interesantísima. Es muy de interiores, es muy de diseño y es muy específica para algún espacio en particular, ¿no? Hay muchísimos dibujos que son hermosísimos, maquetas, estudios, ese es otro de Tagliabue, y hay muchísimos estudios que hacen referencia a cuántas mesas hay en ella, ¿no? Y por qué la hacen única, cosa que me fascina. Después, si quieren, después les dejo estas imágenes en formato PDF y se los puedo mandar a Cristian o a Giovanni, si les interesa. Estamos en práctica. Y esto es un alumno de una estudiante, de Ivana Fernández, ella ya egresó. Recuerdo que cuando tuvimos que hacer diseño de mobiliario en una materia, ella trabajaba con tela, hizo muchísimos desarrollos, pero rescato ¿no? Que decía, ok, es una especie de mueble que se cuelga, entonces me decía, ¿cómo lo represento? Claro, no puedes, como si es todo blando, o sea, entonces con AutoCAD ella hizo un dibujo allá a la derecha, bueno, le pasaba que las líneas eran demasiado rígidas, demasiado duras. Hizo después planos que se parecen más a los planos de corte y confección, ahora no recuerdo el nombre, que son para hacer cortes de tela, donde aparecen el tipo de costura, etcétera, detallados, ¿no? Y algunos planos que tienen que ver con la sujeción, pero después eran muchos croquis y muchos dibujos de cómo se utilizaba este objeto, ¿no? Que casi no tenía nombre, que uno se metía ahí adentro y que uno se encerraba y podía dormir y balancearse, y se hacía un bollito, se iba chiquitito. Y ya, para terminar con esta primera parte, les quería comentar algo que está a la orden del día, ¿no? O sea, el tema del diseño de interiores el tema de la pandemia. O sea, hay muchísimas notas, muchísimos artículos, este es uno de los más serios que vi, que me gustó, que lo leí, ¿no? ¿Cómo es esto? Que tiene que ver con fíjate, experimento psicológico, ¿no? Lo llama ahí, el más terrible de la historia, que tiene que ver con el tema de la cuarentena, cuánto tiempo estamos encerrados y cuánto tiempo pasamos dentro de nuestras casas. Pero lo raro es que no se
no citan en ningún momento a un diseñador de interiores, ¿no? Que debería ser algo básico y elemental. O sea, si estás mucho tiempo okay, dentro de una casa, ok, y estás por culpa de una enfermedad, entonces me parece bien que le hagan entrevistas a médicos, ¿no? Gente de la medicina, psicólogos, ¿no? O psiquiatras, pero debería aparecer el diseñador de interiores. Él no está. Entonces llega un momento que, inclusive todo esto me cansa un poco, me cansan estos artículos, me cansan por varias razones. O sea, una de las razones tiene que ver con eso, que no nos llaman a nosotros. Otra de las razones tiene que ver con que cuando uno ve artículos en donde se habla de arquitectura, ¿no? Es como que si nos estuviesen dando clases y explicándonos cómo tenemos que diseñar un espacio interior. No sé si les pasó, cómo se tiene que ventilar, cómo se ubican los muebles, para qué se pueden usar, cómo aprovechar el espacio, etcétera, etcétera. Cuando en realidad hay un montón de diseñadores de interiores que son profesionales, que saben cómo hacerlo, y que ya lo hacían antes de la pandemia. Y si hubiesen hecho mucho más caso antes de la pandemia, hoy no se estaría hablando de un experimento terrible, psicológico, a escala mundial, ¿no? Tal vez el más terrible de la historia. Dejo de compartir un instante y no sé si estoy compartiendo pantalla. Creo que sigo compartiendo pantalla. Y sale un instante y aparece, no, dejar de compartir. Pues no sé cómo se deja. Ah, sí, dejé de compartir, ¿no? Creo que ahora nos estamos viendo nosotros. Simplemente para tomar un respiro. Ahí creo que he dejado de compartir, nos estamos viendo. Hasta aquí, brevemente, traté de responder a unas cuestiones que me habían planteado Cristian y Giovanni. No sé si ya sobre respondido o no, pero tienen que ver con el punto de vista que tiene el diseñador de interiores inmobiliario, que nos hace únicos, ¿no? Que nos diferencia del resto de personas que se dedican también al diseño, de profesionales que se dedican al diseño del ámbito, sobre todo doméstico, que hoy nos tiene tan preocupados. Entonces, hay un tema que tiene que ver la cercanía, piel, la relación piel con los objetos, con la relación temperatura, ¿no? El tema de avanzarte, de encontrar esa suerte de objetos como intermedios entre el mueble y tu persona, como puede ser un almohadón, ¿no? El tema del tiempo de permanencia, cuánto tiempo estamos dentro de un espacio interior, si lo transitamos o nos quedamos, o cómo se mueven los objetos, o cómo el clima, ¿no? Esas situaciones, el viento, una brisa te puede cambiar un espacio interior, hasta los colores, porque agita una cortina y deja pasar algún tipo de luz, o la cortina filtra de determinada manera un tipo de luz. Y me quedan dos ejercicios que me encantaría hacer en algún momento en un taller. Ese diseño de un almohadón, ¿no? Con una morfología única, no como un cuadrado, como algo sumamente complejo que se acerca al cuerpo humano, pero que también se acerca al mueble, al mobiliario. Y el diseño de las cortinas, ¿no? Las cortinas por lo general aparecen casi en muchas cosas como una especie de trapo colgado, ¿no? Y uno puede empezar a diseñarla, ¿no? Hacerle costuras, hacerle agujeros, ponerle botones para abrir una parte y guardar cosas adentro, o sacar, que sean, ¿entienden lo que les quiero decir? O sea, es un objeto de diseño que por ahí le estamos olvidando un poco. Llegado a este punto, es como que llega el momento en el que a mis alumnos, a mis estudiantes, les digo, bueno, les hablo de un kit de supervivencia. Cuando yo les digo el kit de supervivencia, ellos saben a qué me refiero. Es que voy a hablar un poco más que ahora, o que voy a leer un poco. Y entonces, para que ellos se pongan cómodos. Entonces digo, bueno, consíganse un almohadón, y ellos en serio, se consiguen un almohadón y se tiran delante del monitor, y a veces que abren la cámara. A propósito, yo se los pido, están como descansando y viendo las imágenes. Yo les invito ahora que si llegaron hasta acá y tienen paciencia, se los agradezco. Yo encontré un libro que me parece fantástico, es divino. Se llama 6 propuestas para el próximo milenio. Tal vez ya lo hayan leído, sí, me dicen que sí. Entonces, bueno, y siempre me llamó la atención, pero nunca tuve la oportunidad de compartirlo, de leerlo, y mucho menos con diseñadores, porque los arquitectos leen otro libro de Italo Calvino, que es Las ciudades invisibles, porque ven la palabra ciudades, entonces enseguida lo relacionan con arquitectura o con urbanismo y lo usan. Pero en realidad, este libro, estos textos que Italo Calvino escribió en 1984 hablaban del milenio que vivimos ahora. Y él sugiere una serie de ideas. Voy a volver a compartir pantalla, a ver si puedo ir a la presentación. Comparto. Ahí estamos. Ahí están viendo el PowerPoint. ¿Se ve ahí el PowerPoint? Gracias, yo pienso que sí. Yo voy a leer una serie de textos que los leyó él, que son estas charlas para el próximo milenio. Esas charlas para el milenio que nosotros estamos habitando ahora, en el que vivimos ahora, ¿no? Él las escribió en 1984, porque lo habían invitado a la Universidad de Harvard para exponerlas, ¿no? En el periodo lectivo
1985-1986, ¿no? O sea, el ciclo lectivo comienza a mitad de año y termina en el año siguiente. Él las escribió, se llama 6 propuestas para el próximo milenio. Él rescata 6 ideas que son claves para él para poder habitar en el próximo milenio. Él las pensaba así y me parece que estaba súper acertado. Hoy hoy en el siglo XXI, viendo hacia el siglo XX, veo que tenía las ideas clarísimas, ¿no? Y ahora levedad, rapidez, exactitud, visibilidad, multiplicidad y una sexta que no lleva a escribir. Él falleció al principio, me parece, en 1985 y no llegó a hacer la lectura en Harvard, ¿no? de estos escritos. Alguien los leyó por él. Y escribió 5 de estas, que en principio iban a ser 8 charlas, que después fueron 6, que no se sabe cuál era la sexta, y que hasta ahí llegamos. Ese es Italo Calvino sentado en una silla, y les quiero comentar un poco lo que él pensaba, por ejemplo, sobre el tema de la levedad, ¿no? Él habla desde el ámbito de la literatura, ¿no? Habla de cómo escribir una novela, cómo escribir un ensayo, cómo escribir poesía, pero tranquilamente lo podemos pensar en términos de diseño. Es más, da la sensación de que él no escribía un libro, no escribía una novela, no escribía un cuento, sino que lo diseñaba, por la manera en que se expresa, ¿no? Diseñaba un cuento y lo escribía, lo llevaba a texto, digámoslo así. Él decía, estamos en 1985, 15 años apenas nos separan de un nuevo milenio. Por el momento, no veo que la proximidad de esta fecha despierte una emoción particular. De todas maneras, no he venido aquí para hablar de futurología, sino de literatura, ¿no? Él se dirige a un auditorio compuesto en su mayoría por gente que estudiaba letras. Mi fe en el futuro de la literatura, decía Italo Calvino, pero nosotros podemos decir, mi fe en el futuro del diseño, consiste en saber que hay cosas que solo la literatura, con sus medios específicos, puede dar. Quisiera, pues, dedicar estas conferencias a algunos valores, cualidades o especificidades de la literatura que me son particularmente caros, tratando de situarlos en la perspectiva del nuevo milenio. Y habla, por ejemplo, de la levedad, ¿no? Él empieza hablando de la levedad y hace una introducción y habla, se sirve de la mitología muchas veces para hablar de estos temas. Dice, hoy todas las ramas de la ciencia parecen querer demostrarnos que el mundo se apoya en entidades sutilísimas, con los mensajes del DNA, los impulsos de las neuronas, los quarks, los neutrinos errantes en el espacio desde el comienzo de los tiempos, etc., ¿no? Además, la informática, piensen que esto lo escribió en 1984, él veía la informática como algo, casi como, no como algo cotidiano, sino como algo que estaban haciendo de manera incipiente, casi milagroso también, ¿no? Es cierto que el software no podría ejercer los poderes de su levedad sin la pesadez del hardware, pero el software es el que manda, el que actúa sobre el mundo exterior y sobre las máquinas, que existen solo en función del software. Se desarrollan para elaborar programas cada vez más complejos. Y él hace referencia a la revolución industrial, a la segunda, la llamaba él. La segunda revolución industrial, que para él era el del software, de la computación, no se presenta como la primera, con imágenes aplastantes como laminadoras o coladoras de acero, sino como los bits de un flujo de información que corre por circuitos en forma de impulsos electrónicos, ¿no? Interesantísimo el punto de vista que tenía respecto de la computación, que la computación hoy está, digamos, absolutamente en todo, ¿no? Voy a seguir avanzando, entonces voy a saltarme algunas páginas, voy a ir pasando algunas imágenes que tienen que ver que me sugieren que tienen que ver con la levedad y con lo que percibimos nosotros como levedad, ¿no? Entonces, él además de la levedad hablaba de la velocidad. El tema que aquí nos interesa, él dice, ¿no? Cuando escribe otra de sus conferencias, no es la velocidad física, sino la relación entre la velocidad física y la velocidad mental. Y eso me encantó. O sea, en las notas de Sibaldón, de los meses siguientes, bueno, él estaba citando a un autor, Leopardi, es decir, desarrolla sus reflexiones sobre la velocidad, y en cierto momento llega a hablar de estilo. La rapidez y la concisión del estilo agradan porque presentan al espíritu una multitud de ideas simultáneas.
Voy a pasar, después les quiero mostrar esto, que es una actividad que estoy haciendo yo ahora. Una multitud de ideas simultáneas en sucesión tan rápida que parecen realmente ocurrir de manera simultánea y hacen flotar el espíritu en tal abundancia de pensamientos o de imágenes y sensaciones espirituales que éste no es capaz de abarcarlos todos y cada uno plenamente, o no tiene tiempo de permanecer ocioso y privado de sensaciones. La fuerza del estilo poético, que en gran parte es una con la rapidez, no es placentera, sino por estos efectos, y no consiste en otra cosa más que en estos efectos. La excitación de ideas simultáneas puede derivar de cada palabra aislada, o propia o metafórica, y de su ubicación, y del giro de la frase, y de la supresión misma de otras palabras o frases, etc. Es casi que están hablando como de un diseño de la simultaneidad, es decir, en literatura, ¿no? Pero nosotros lo podemos pensar en diseño. Acá traigo a colación algunos trabajos de estudiantes, ¿no? Son imágenes que yo he ampliado y rescatado algunas partes de esos trabajos, pero que tienen que ver con esas primeras tormentas de ideas que se hacen cuando uno empieza a proyectar, ¿no? Y en este caso concreto son maquetas y bocetos hechos a mano, ¿no? El tema de la excitación de la simultaneidad, ¿no? Es lo que él maneja entiende como rapidez, digamos. Y cuando habla de rapidez, me encantaría que leyeran el libro, porque también hace referencia a lo pesado. Entonces, cada uno de los valores que escojo como tema de mis conferencias, lo he dicho al principio, no pretende excluir el valor contrario. Así como en mi elogio de la levedad está implícito mi respeto por el peso, así esta apología de la rapidez no pretende negar los placeres de la dilación. Como en cada una de estas conferencias, me he propuesto recomendar al próximo milenio un valor que me es caro. El siglo de la motorización ha impuesto la velocidad como un valor mensurable, cuyos récords marcan la historia del progreso de las máquinas y de los hombres. Pero la velocidad mental no se puede medir y no permite confrontaciones o competencias, ni puede disponer de los propios resultados en una perspectiva histórica. La velocidad mental vale por sí misma, por el placer que provoca en quien es sensible a este placer, no por la utilidad práctica que de ella se puede obtener. Velocidad mental, mentalidad, velocidad de las percepciones, cosas que nos hacen pensar lo que nosotros diseñamos, ¿no? Y la exactitud. Trataré ante todo de definir mi tema. Exactitud quiere decir para mí, para Italo Calvino, sobre todo tres cosas. Uno, un diseño de la obra bien definido y bien calculado. Justamente él, me llama muchísimo la atención esto. Él, como escritor, no dice que está escribiendo una novela, que está escribiendo un cuento o un ensayo. Él dice, diseña una novela, diseña un ensayo. Por eso llama tanto la atención. Y llama aún más la atención que después de tantos años de estudiar el libro de las ciudades invisibles en arquitectura, a mí me lo hicieron estudiar, que nadie lo haya estudiado Italo Calvino. Se parece muchísimo a los diseñadores, pero nadie le llama la atención esto, que él dice que, uno, un diseño, ¿qué es exactitud para él? Lo primero, un diseño de la obra bien definido y bien calculado. Encaja perfecto con lo que hacemos nosotros. Dos, la evocación de imágenes nítidas, incisivas, memorables. Hay para esto en italiano un adjetivo que no existe en inglés, que existe en castellano, por supuesto. Es icástico, ¿no? Icástico. Y tres, que es exacto para él, lo tercero es el lenguaje más preciso posible como léxico y como expresión de los matices del pensamiento y de la imaginación, ¿no? Él habla de precisión en ese sentido. Nuestra precisión en diseño de interiores puede hacerse manifiesta, por ejemplo, en este tipo de croquis que hace Clorindo Testa, ahí a la derecha, o en este tipo en el collage que hace Peter Cook, ahí a la izquierda, ¿se ve? Eso es precisión para nosotros. No necesariamente un trabajo hecho por computadora, así que también lo es, pero justamente nuestro trabajo en computación no es más preciso porque está hecho en computación. No es que nosotros primero dibujamos un croquis y después ese croquis lo pasamos en limpio con una computadora. A veces sí lo hacemos, pero no es lo esencial de nuestro trabajo. La precisión de nuestro trabajo pasa justamente por el diseño coherente, ¿no? Con lo que hablamos recién, con la relación del ser humano, con el mobiliario, con el espacio interior, con el tema de la escala, con las percepciones, con el tema del tránsito, con el tema de la permanencia. Por ahí pasa el tema de la exactitud, ¿no? Estos son algunos ejercicios en donde se percibe eso que yo entiendo por exactitud. Por ejemplo, estamos trabajando
a escala, algunos estudiantes hicieron una serie de muñequitos con alambre, qué sé yo. Empezamos a hacer como una especie de bocetos tridimensionales, después seguimos trabajando con láminas. Pero esos bocetos tridimensionales se hacían con arcilla. Y jugábamos con la arcilla y veíamos cómo esa arcilla envolvía esos cuerpecitos, ¿no? Esas figuritas humanas que eran ellos mismos hechos a escala. Y empezamos a diseñar. Eso es perfección, ¿no? En diseño de interiores, cuando diseñamos mobiliario. O esto, ¿no? O sea, justamente habla de la perfección, cisne blanco, cisne negro. E intentaban empezar, los primeros bocetos tenían que ver con hacer una instalación en donde aparecieran unas espirales que después se fueron enganchando y se generan. Ese es un tipo de perfección que nosotros, o exactitud con la que trabajamos en diseño de interiores. Y este es otro tipo de exactitud cuando diseñamos mobiliario, ¿no? Estamos, el hacer ensayos, ¿no? Por acá se ve que hay una especie de modelo de pedacito, acá se ve que hay una especie de tubo cortado con una especie de abrazadera, de perno, perdón, no es el nombre, de bulón para ajustar el otro tubo que es telescópico que entra por ahí. Y un ensayo hecho con cartón. Esos ensayos que nosotros hacemos con cartón, esos bocetos que nosotros hacemos, esos croquis, ¿no? Todo, eso es exactitud en diseño de interiores y mobiliario. El tema de la visibilidad, ¿no? O sea, ¿qué es lo visible y hasta dónde llega lo visible? Ese día a la derecha hay una foto que me tomaron cuando estaba en el Centro Cultural Recoleta y se podía ir, y me parece fantástico, de una doctora también, Tania Antamba, que hizo el doctorado con nosotros. Podemos distinguir dos tipos precisos imaginativos. El que parte de la palabra y llega a la imagen visual, y el que parte de la imagen visual y llega a la expresión oral, verbal. El primer proceso es el que se opera normalmente en la lectura. Leemos, por ejemplo, una escena de novela o un reportaje sobre un acontecimiento en el periódico. Y, según la mayor o menor eficacia del texto, llegamos a ver la escena como si se desarrollase delante de nuestros ojos, o por lo menos fragmentos y detalles de la escena que emergen de lo indistinto. A continuación habla del cine, y es un texto que no tiene desperdicio, que se los aconsejo un montón, ¿no? Lo visual a nosotros también pasa por acá, o sea, esto es casi la mecánica de lo visual, ¿no? Un artista en el Centro Cultural Recoleta jugaba con estas máquinas para ver, ¿no? Vos veías en ángulos a 90 grados, etc. Pero también estaba el tema de la percepción, ¿no? En este caso, este artista, que es los Arnolfini, el matrimonio que ha sido también muy estudiado, sobre todo cuando se estudia la perspectiva, ¿no? Pero desde el punto de vista de la visualidad, ¿qué es lo que nos muestra? Nos muestra una imagen dentro de la imagen, ¿no? Y ese ver imágenes dentro de las imágenes es muy nuestro en el proceso de diseño. Prestar atención a los detalles e imaginar, ¿no? Detalles nuevos dentro de los detalles que ya estamos imaginando. Visualizar lo ausente, ¿no? O sea, estoy citando justamente con imágenes a artistas plásticos. En este caso es Leonardo da Vinci, un boceto, ¿no? Para la Virgen del Niño, la imagen de la Virgen del Niño. Justamente en este boceto, fíjense que hay manos desproporcionadas, porque es un ensayo, ¿no? Él estaba, justamente el dibujo, o los recursos que nosotros tenemos para proyectar, que son más que recursos, nos devuelven más información o muy distinta información de la que nosotros volcamos en ellos. Nosotros hacemos un dibujo y volcamos en él determinada información. El dibujo nos devuelve más información. Establecemos un diálogo con él. Eso es un poco lo que hacía Leonardo da Vinci. Inclusive, fíjense acá, que hay un pie, no sé si llegan a ver la flechita de mi puntero, no sé si llegan a verla, no tengo ganas de ponerme a dibujar. Esa ausencia, esta ausencia del pie, ¿se ve? Que está por ahí, para nosotros es una presencia muy fuerte, o para aquel que diseña, ¿no? Inclusive esas ausencias son las que nos hacen seguir adelante en el diseño. O sea, diseñamos tanto con las piezas que están dentro del tablero, jugando como aquellas piezas que están fuera del tablero. Borges decía que en un juego de ajedrez juegan tanto las piezas que están sobre el tablero como las que quedaron afuera, ¿no? Porque justamente las que quedaron afuera son las que te condicionan cuando están adentro. Bueno, y ese tipo de imágenes son las que uno tiene cuando diseña. Y el tema del respeto por la visibilidad, ¿no? de Italo Calvino es altísimo, al punto que dice algo que me parece impresionante, ¿no? Se ha incluido la visibilidad en mi vista de los valores que se han de salvar. Es como advertencia del peligro que nos acecha de perder una facultad humana fundamental, la capacidad de enfocar imágenes visuales con los ojos cerrados, de hacer que broten colores y formas del alineamiento de caracteres alfabéticos negros sobre una página blanca, de pensar con imágenes. Pienso en una posible pedagogía de la imaginación que nos habitúe a controlar la visión interior sin sofocarla y sin dejarla caer. Por otra parte, en un confuso, lábil fantaseo, sino permitiendo que las imágenes cristalicen en una forma bien definida,
memorable, autosuficiente y cástica, ¿no? Como él decía, usaba la palabra icástico. Para nosotros también las imágenes son estos, ver el a través de, ¿no? Ver el filtro, ver algo a través de un filtro, ¿no? Para nosotros las imágenes también son esto, ¿no? Ver lo que no se ve, hacer visible lo que no se ve, ya sea porque es un proceso de construcción o porque en una maqueta presentamos algo que nos permite tener un punto de vista sobre ese objeto que es imposible tener, ¿no? cuando habitamos dentro de ese edificio. Las imágenes para nosotros también son esto, ¿no? Imágenes proyectadas en constante cambio, ¿no? La realidad material es una y la realidad de las imágenes es otra. Con esas dos realidades trabajamos nosotros. Esta me llamó mucha atención. Flor de punto de vista, ¿no? Caminando sobre un techo de cristal, a no sé cuántos metros de altura, me llamó muchísimo la atención. Las imágenes tienen que ver con esto. Hablo de imágenes y de lo habitual, ¿no? A la derecha, extrema derecha, un mingitorio, como una obra de arte, ya lo vimos mucho. El ver a través de transparencias. ¿Estamos? Ya les agradezco que estén todos ahí, quiero hablar un poquitito de la multiplicidad. Simplemente nombrar lo que es para él la multiplicidad. Él hablaba de la multiplicidad en el sentido de las bibliotecas, en el sentido de las enciclopedias, perdón, en el sentido de lo enciclopédico, en el sentido de presentar muchísimo en un solo tomo. Y él decía que inclusive Italo Calvino decía que inclusive las novelas, ¿no? Pueden ser una suerte de enciclopedia, al presentarte casi en un mismo texto de manera simultánea un montón de facetas de algo. Para nosotros la multiplicidad también es eso, o sea, en un espacio interior sabemos lo que es la multiplicidad, sabemos lo que es la fabricación en serie de algo y lo aprovechamos, lo usamos, ¿no? En nuestros proyectos de interiores, sabemos lo que es la multiplicación en el infinito y existe en los diseños de interiores y tiene una fuerza tremenda, ¿no? Que nosotros usamos. Pero también la multiplicidad es esto, ¿no? Presentar en un solo objeto versatilidad de usos, ¿no? Versatilidad de formas, por eso es un objeto que cambia de forma él mismo. Es esta multiplicidad, ¿no? Tal vez la que trabajamos en diseño de interiores inmobiliarios que se asemeja mucho. Hay una muestra que se inauguró ahora, ven que dice por acá, dice 31 de mayo del 2021, si entran en Metalocus está, pero en la Fundación Enrique Miralles también, y hay muy lindas fotos de algo del mobiliario de Miralles, ¿no? Que dice, lo presenta como nuevas facetas de Miralles, pero para nosotros diseñadores estas facetas son recontra conocidas, ¿no? Ya las conocemos mucho y las hemos estudiado un montón, y hay algo de Tagliabue también, y hay de otros trabajos ahí del estudio de él actuales, donde se pueden ver, ¿no? La multiplicidad de visión y de concepción de algo, de cómo presentamos algo que estamos percibiendo, ¿no? Estas son unas imágenes de un toro de Picasso, ¿no? Casi de lo figurativo a la abstracción, ¿no? Es una serie que fue haciendo casi didáctica para mostrar cómo hacía abstracciones o cómo estudiar la abstracción de un toro. Tiene que ver con la multiplicidad de maneras de entender algo, ¿no? O sea, nosotros trabajamos mucho de esta manera. O sea, no solamente logramos multiplicidad de usos del mobiliario, multiplicidad de funciones en un solo espacio interior, sino que también tenemos multiplicidad de pensamientos y generamos multiplicidad de pensamientos y de alternativas de diseño cuando estamos trabajando. Multiplicidad de maneras de aparecérsenos de las cosas, ¿no? O sea, cómo se nos aparece algo cuando diseñamos. Eso es fundamental para nosotros. No creo que algún otro profesional del diseño se preocupe por cómo aparece la sombra proyectada de un objeto sobre el piso. Nosotros sí. Cómo aparecen los colores proyectados a determinada hora del día, ¿no? De un vitró, de un algo, de vidrio de colores. O sea, cómo tamiza la luz eso. A nadie le interesa. A nosotros sí. Es la profesión del diseñador de interiores. Es importantísimo, ¿no? La multiplicidad de la suma de cosas. Esa foto de la izquierda es Venecia, aunque no lo crean. Si no fuese porque en Venecia se hicieron esas construcciones de ladrillo, Venecia no sería Venecia. Si no fuese porque los ladrillos se acomodaron de determinada manera, Venecia hoy no sería Venecia, ¿no? O sea, esa multiplicidad de pequeñas cositas o de pequeñas piedras que nos llevan a hacer algo mucho más grande. Yo les decía hoy que él no terminó de escribir la última conferencia, que iban a ser 6 como mínimo y 8 como máximo. La sexta no la escribió, falleció. Entonces uno se queda pensando, ok, estas son todas sus ideas para el próximo milenio. Levedad, rapidez, exactitud, visibilidad, multiplicidad, que si ustedes leen el libro, que seguramente lo van a disfrutar mucho más que si lo escuchan de mí, léanlo, puede ser hermosísimo. Queda una sexta, ¿no? Que uno puede decir, ok, ¿cuál era la sexta? Yo creo que la sexta tranquilamente podría ser el diseño, ¿no? Pero no el diseño de cosas, ¿no? El diseño pensado para poder generar afecto, ¿no? Que uno piense que se va a encariñar con el mobiliario. Esta silla, Glenn Gould,
ya tengo la boca, hablé mucho. Glenn Gould fue un jazzista canadiense. Y su padre le hizo una silla que le usó cuando estudiaba piano y siguió usándola después en todas sus presentaciones, inclusive cuando grababa álbumes. Iba al estudio de grabación y dicen que en las grabaciones de él, yo no lo he escuchado algunos temas, pero no reconozco. No he llegado a sentir el chirriar de la silla, porque dicen que esa silla era tan vieja y la había usado tanto que chirriaba, producía ruidos cuando él se movía. Pero él tenía un afecto por esa silla que le había hecho su padre, que la llevaba a todos lados. Y era parte de su instrumento, casi como su instrumento musical, y era parte de él mismo. Entonces, quizás ese tipo de afecto sea con el que tenemos que pensar, ¿no? Estos desafíos de este milenio totalmente inesperados, ¿no? Y es ahí en donde tenemos que encontrar nuestra beta, nuestro lugar como diseñadores. Y hay una muestra, esto es actual, si ustedes lo googlean, Michael Wolf, un alemán, hizo una serie una colección de fotografías, una serie de fotografías sobre sillas en Hong Kong. Ya con esto termino, Una serie de fotografías en Hong Kong. Él salió a caminar por las calles de Hong Kong y empezó a ver sillas, porque el espacio urbano se vive ahí, la calle se vive a esa escala, es casi un espacio interior, ¿no? Doméstico, donde uno va caminando, se encuentra un montón de gente sentada, hay negocios, y pasas caminando por ahí, inclusive hasta te puedes sentar. Entonces, cómo la gente iba adaptando el mobiliario para sentirse cómoda. Fíjense, estas sillas tienen hasta cartones, ¿no? Puede ser cálido y se deben amoldar a tu cuerpo cuando vos te sentás sobre él, y cómo la fueron atando, cómo la fueron sosteniendo, o cómo se adaptan a los desniveles, a los escalones. Le cortaron unas patas, las otras patas las dejaron ahí con el largo que correspondía para que estén horizontales en un escalón. Este tipo de afecto, ¿no? Que es algo hermosísimo, que alguien llegue a querer hacer un mueble como para adaptarlo, para sentirse cómodo, y no tirarlo, ¿no? Porque tranquilamente podrían haberlo tirado o haberse sentado en otro lugar. Pero se sentaron en ese lugar porque les gusta o es el que tienen, y adaptaron el mobiliario. Este tipo de afecto, ¿no? Este tipo de cercanía con esos muebles. Si ustedes lo googlean, aparece un montón de fotos y son cosas curiosísimas que te abren la cabeza. Entonces, cómo el ingenio popular ha logrado ha rescatado estas sillas, ¿no? de una muerte inminente y les ha dado más vida, porque seguramente que estaban casi para tirarlas, o las han usado todos tanto que las han gastado, las han roto y las han ido arreglando, ¿no? Durante su vida. Bueno, eso te relaciona de una manera íntima con el mueble, ¿no? Lo mismo que estaba haciendo recién. O diseñar un mueble que signifique tanto para alguien que llegas a retratarlo en una pintura, ¿no? Esta es una silla de Vico Magistretti que Gattuso la pintó, ¿en qué año? No recuerdo, en el 68. En 1968 le dedicó una pintura a esa silla, ¿no? Le incorporó una pintura, a ese punto, ¿no? Relacionarte con un mueble, conseguir hacer diseños de interiores que establezcan esa relación, ¿no? Entre el usuario, el habitante y el mueble que hagamos, el interior que hagamos. Y tal es así, fíjense esta silla, la monoblock, así se llama esta silla, que este señor Wendler le hizo un documental. Hay un documental que ahora, debe estar compitiendo en algunos de estos, o compitió ahora, no sé, en algunos festivales internacionales, no sé cómo le habrá ido, con otros documentales, ¿no? En la categoría con documentales, y habla justamente de esta silla, de esa silla de plástico que está en todo el mundo. Y habla cómo la tratan en distintos países, y dio la vuelta al mundo, pasó por los 5 continentes, haciendo grabaciones de una silla. Quizás ese sea el diseño de este milenio, ¿no? El diseño con el que tenemos que trabajar nosotros ahora, que tenemos que buscar. Y diseñarnos nosotros, diseñar nuestra vida. Giulio Carlo Argan citaba una frase, lo citaba a Enzo Mari, y decía, Enzo Mari tiene razón, porque Enzo Mari decía, todos debemos diseñar, ¿no? Si no querés que te controlen, tenés que diseñar. Para no ser diseñado, tenés que diseñar. Si vos no diseñás tu vida, si vos no diseñás tus actividades, otro lo va a hacer por vos. Entonces, diseñá. Ese es un poco el mensaje de Enzo Mari, y creo que he dejado de compartir, y estamos todos. ¿He dejado de compartir, efectivamente? Llegado a este punto, es un poco con la idea esa de Enzo Mari, de que si no diseñamos, otro lo va a hacer por nosotros, que tenemos que asumir la responsabilidad de diseñar. Me quiero quedar un poco con ese pensamiento de Enzo Mari. Y además, que a la vez Italo Calvino, ¿no? al haber faltado, al estar ausente su última conferencia, es como que nos da pie para pensar en cuál sería el próximo, el siguiente concepto, la siguiente idea, fuerza, que hubiese escrito Italo Calvino para este milenio. Yo creo que él bien hubiese podido incluir ahí el diseño, ¿no? Y ahí estamos nosotros. Nada más, creo. Muchas gracias. Gracias, Giovanni.
Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por esa conferencia absolutamente rica, siempre con ese paso por la filosofía para que nos remueva todo. Jova, Cris. Bien, Flavio, muchas gracias. Yo agradezco mucho por tu presencia acá, por el material que has preparado para esta conferencia, para esta charla. Con los chicos en clases hemos conversado y hemos comentado que detrás del diseño existe existe un mundo que nos exige a nosotros prepararnos, existe un mundo de lectura, existe un mundo de, que necesitamos realmente conocer. Existe detrás del hacer diseño, existe realmente todo una serie de atributos que nos permite llegar a la forma. Y para llegar a la forma realmente hay que conocer, hay que prepararse, hay que leer, hay que conocer una gran cantidad de elementos que permiten la sensibilización justamente del diseñador. El texto de Italo Calvino para nosotros es un texto realmente casa adentro. Aquí Genito que está acompañándonos, Geno, realmente es un texto que para nosotros es un libro que corre por nuestras venas realmente. El texto de Italo Calvino para nosotros es un libro que lo hemos manejado con mucha solvencia, contundencia en nuestra preparación. Para los chicos tal vez sea algo nuevo, algo no tan cotidiano, porque justamente, sobre todo en el cuarto nivel, cuando estamos arrancando con asuntos de orden proyectual, con algunas ideas de carácter instrumental, todavía no aparecen esas fortalezas de orden conceptual y teórico. Sin embargo, a medida que el taller empieza a ganar en complejidad, esos elementos de esas variables mucho más filosóficas, mucho más conceptuales, empiezan a ser la esencia mismo de la conceptualización del diseño. Y lo que tú nos has traído, Flavio, acá realmente es eso, ¿no? Es la parte filosófica del diseño y la historia que tú nos muestras también desde la Argentina, desde el contexto de la realidad al sur de la Argentina, de cuáles eran los espacios o cuáles eran el contexto de la ciudad, del entorno que exigía el pensar la nueva carrera, ¿no? La nueva carrera del diseño con esas particularidades del contexto en su clima, en su entorno. Ha sido realmente interesante lo que tú nos puedes traer acá como insumos para dialogar. Así también yo quiero agradecerte porque nos das luces sobre una disciplina que está construyéndose, que se está solidificando cada día y que para nuestros estudiantes es importante que se vayan escuchando esas voces a nivel latinoamericano, con una presencia fuerte dentro de nuestro continente, y que se vea que la disciplina del diseño de interiores se está hablando desde otras localidades, y que desde esas localidades también se están construyendo escenarios dentro de la parte académica para hablar sobre el diseño de interiores. Ese es uno de los grandes objetivos de esta charla, y que los chicos puedan justamente escuchar sobre estos cimientos de nuestra especialidad. Yo te agradezco mucho por tu participación, Flavio, el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes por la paciencia y por ver todo ahí. Me hace sentir súper bien ya. Bueno, espero no haberme excedido con la lectura. Lo que pasa es que es lindísimo. Me sentí muy identificado con lo que decía Italo Calvino. Estoy seguro que el mensaje es riquísimo y daba para verlo. Ojalá podamos diseñar, es el tema de diseños de almohadones, me fascina, o de cortinas, esos objetos que están como infradiseñados, en el sentido de que se los puede explotar mucho más, tendría que hacerlo. Entonces el año que viene les enviaría algunas fotos, si lo hago con trabajos de los alumnos,
con objetos, ¿no? Diseñados con ese criterio, como diciendo, bueno, que establezcan la relación entre cuerpo, ser humano y el entorno inmediato, que son los muebles, que es el espacio interior. Eso me encantaría poder desarrollarlo. Y nada, solo les agradezco por haber estado ahí, por haberme invitado. Entonces, si alguno tiene alguna consulta para hacerme, lo escucho. ¿No? Flavio, yo nada más me uno a las palabras de Giovanni, agradecerte infinitamente, ha sido maravilloso acompañarte en esta hora y media casi que no nos has dejado así nos has dejado perplejos con tanta reflexión, pensamiento y acción de diseño desde otras dimensiones. Creo que es muy enriquecedor para todos los estudiantes, docentes que están hoy, ver esta dimensión poética del espacio, sensual del espacio, en cuanto nos referimos a esas sensaciones, a esa segunda piel que siempre decimos, el diseño de hermanos, que es un tema que tú lo has tocado y que muchas veces lo hemos dejado de lado, ¿no? Aprovecho que están aquí los estudiantes para decirles, ese es un tema que, por ejemplo, en las carreras de textiles e indumentaria, cortinas, también lo hacemos. ¿Por qué no aprovechar la oportunidad para trabajos interdisciplinares? Chicos, ahí vienen en camino sus tesis, vayan pensando en temas en donde también los encuentros interdisciplinares son súper interesantes. Luego me ha encantado ver que también las reflexiones sobre Italo Calvino, pues ya les hemos tomado, pensado acá un buen tiempo. Recién hace un semestre más o menos tuvimos una tesis de maestría en donde un estudiante exploraba las propuestas de Italo Calvino al diseñar espacio y con el enfoque de luz, a ver, cómo la luz y el espacio se vuelven leves, se vuelven exactas, rápidas, interesantísimo. Entonces, como decía Giovanni, lo hemos explorado y nos sentimos muy identificados con estas reflexiones tuyas. Yo creo que nos dejan una cantidad de preguntas, deseo de seguir investigando y sentirle al diseño de interiores en su dimensión mucho más amplia, matérica, espiritual, poética, y creo que por ahí va el tema que nos apasiona a todos. Así que gracias por dejarnos todas esas reflexiones. Como decía Giovanni también, hay que consolidar, hay que constituirle a la disciplina desde el pensamiento y la acción, para eso estamos. Así que gracias, Flavio, siempre bienvenido, qué lindo escucharte, qué bueno que todos los estudiantes hayan tenido también la oportunidad de conocerte un poco más. Para nosotros eres un referente importante en el diseño. Les agradezco muchísimo. Gracias. Muchísimas gracias por invitarme, me siento súper bien. Gracias, muchas gracias. Gracias, Flavio. Yo solamente me quedo con una reflexión ahí de algo que decía Genoveva, ¿no? Esta importancia de la interdisciplina, del trabajo interdisciplinar, pero cómo también puede la manera de expresar de una disciplina, como pensar en el diseño de productos, en el diseño arquitectónico, en el diseño de interiores, pensar en la bidimensionalidad y cómo el diseño textil, por ejemplo, ofrece otras maneras de expresión. Yo pensaba en el problema en el que se metió tu estudiante al querer expresar esta silla colgante, ¿no es cierto? Tal vez un diseñador de textiles, una diseñadora de textiles lo hubiera solucionado de una manera mucho más expedita, porque las lógicas de la disciplina le están dando nuevas herramientas, porque la herramienta sirve también para pensar. Es tan interesante, ¿no? No solamente sirve para ejecutar, sino que es una herramienta para el pensamiento, para encontrar soluciones y para la expresión. Entonces me pareció una reflexión riquísima, porque también nos puede estar mostrando el sesgo de atarnos a la herramienta, mucho de lo que nos sucede con el tema digital. Bueno, no puedo salir del computador a otro registro, no puedo salir del papel al computador, no puedo salir de la bidimensionalidad. Entonces, ¿cómo explorar esos espacios como posibilidades para la creatividad? Así es. Fantástico. Gracias, Manuela. Eso, amigos y chicos, muchas gracias a todos los que nos han acompañado en esta noche. Muchas gracias, Flavio, por tu conferencia, y esperemos que nos puedan acompañar en 15 días con nuevas reflexiones en este diseño de interiores, más los temas que nos ofrezca la vida. Muchas gracias con todos, que tengan una muy linda noche. Muchísimas gracias. Chao a todos. Adiós.